pasaría si te dijera que existe un framework de Python que es hasta 300% más rápido que Flash, que genera documentación automática de tu API y valida tus datos sin escribir una sola línea de código adicional? Hoy te voy a mostrar por qué Fast API está revolucionando el desarrollo web en Python y por qué grandes empresas como Microsoft, Netflix y Uber ya lo están usando en producción. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie sobre el desarrollo web con Fast API. Soy Iván Espinosa y hoy comenzaremos un viaje para dominar uno de los frameworks más modernos y potentes para crear APIs con Python. Esta serie está diseñada tanto para principiantes como para desarrolladores experimentados que quieren actualizar sus habilidades. A lo largo de 7 videos vamos a construir juntos aplicaciones web completas, desde lo más básico hasta implementaciones más avanzadas en producción. Pero bueno, empecemos con lo fundamental. Voy a agrandar un poquito acá, que es Fast API. Básicamente Fast API es un framework moderno para crear APIs web con Python desde Python 3.7 o superior. Fue creado el 2018 por Sebastián Ramírez, un desarrollador colombiano, y desde entonces ha ganado una enorme popularidad en tiempo récord. Lo que hace especial a Fast API es que combina la facilidad de uso de frameworks como Flash con un rendimiento excepcional y características modernas como tipado estático, documentación automática y validación de datos. La filosofía de Fast API se puede resumir en 4 principios. Primero, la velocidad, no solo en ejecución, sino también en desarrollo. Menos errores a través del tipado estático y validación automática de datos. Una documentación intuitiva, generada automáticamente y siempre actualizada. Y básicamente su simplicidad, fácil de aprender y usar, pero potente para casos avanzados. Sebastián Ramírez, su creador, ha mencionado que diseñó Fast API para resolver problemas reales que enfrentaba como desarrollador, combinando lo mejor de otros frameworks y añadiendo características que siempre deseó tener. Mientras que Django surgió el 2005 como un framework completo para aplicaciones web y Flask apareció el 2010 como una alternativa minimalista, Fast API llegó el 2018 para aprovechar características más modernas de Python, especialmente las anotaciones de tipo introducidas en Python 3.6. La adopción de Fast API ha sido impresionante. Empresas como Microsoft lo utilizan para servicios de Machine Learning, Netflix para sus sistemas internos y Uber para microservicios críticos. Según GitHub, es uno de los frameworks de Python con mayor crecimiento en los últimos años. Ahora vamos a ver algunas comparativas con otros frameworks. Muchos desarrolladores vienen de Flash, así que empecemos comparando Fast API con este popular framework. Flash ha sido durante años la opción preferida de APIs simples y proyectos pequeños debido a su simplicidad y flexibilidad. Sin embargo, Fast API ofrece varias ventajas significativas. Primero, el rendimiento. Fast API aproximadamente 300% más rápido que Flash en benchmark estándar, gracias a que está construido sobre Starlet, un framework ATGI asíncrono. O sea, aquí podemos ver la velocidad de Fast API, que puede tener más o menos 14.000 requerimientos por segundo, mientras que Flash solamente 4.500. Lo siguiente, el tipado estático. Mientras que Flash escribe en docstring para documentar tus funciones, en Fast API usas anotaciones de tipo Python que no solo documentan, sino que también validan automáticamente los datos. En Flash necesitas bibliotecas adicionales como Marshmallow para validar los datos, mientras que en Fast API se integra directamente con Pydantic para una validación automática de datos. Eso ya lo vamos a ir viendo. Documentación automática. Flash requiere extensiones adicionales para generar documentación, mientras que Fast API genera automáticamente documentación interactiva con Swagger, UI y RedDoc. Y con respecto a los métodos asíncronos, bueno, Fast API tiene un soporte nativo, mientras que Flash requiere extensiones. Sin embargo, Flash sigue siendo excelente para proyectos muy simples y tiene un ecosistema mucho más maduro de extensiones. ¿Okay? Fast API versus Django. Django es otro de los grandes jugadores del ecosistema de Python. Veamos cómo se compara con Fast API. Bueno, básicamente Django es un framework con baterías incluidas. Te ofrece de todo lo que necesitas para construir aplicaciones web completas, incluyendo un ORM, sistema de autenticación, panel de administración y mucho más, ¿ok? Es un framework web completo. Mientras que Fast API se especializa en API. Si necesitas un web completo con front-end renderizado por servidor, Django puede ser tu mejor opción. La curva de aprendizaje es muy baja en relación a Django. Django es una curva de aprendizaje mucho más pronunciada debido a su amplitud. Fast API es más fácil de aprender si ya conoces Python moderno. Con respecto al rendimiento, Fast API tiene un rendimiento muy alto en relación a Django, que es moderado. La velocidad es casi el doble que Django. Y como ya mencioné, Fast API es más minimalista y Django tiene todo incluido, tiene baterías incluidas. Con respecto a la estructura del proyecto, Fast API tiene una ventaja de rendimiento y es más adecuado para microservicios, es mucho más flexible, mientras que Django brilla por la productividad para equipos grandes. Obviamente, Fast API, al ser más flexible, da mucho más libertad para estructurar tu proyecto, mientras
que Django tiene una estructura más opinada y estructurada y menos flexible, por así decirlo. Pero bueno, muchos equipos están adoptando un enfoque híbrido, Django para el backend administrativo y FastAPI para APIs de alto rendimiento. Ahora con respecto a Node y Express.js, bueno, básicamente Express.js es probablemente un framework más popular de APIs para JavaScript y comparte con FastAPI un enfoque muy minimalista y flexible, ¿ok? La diferencia, bueno, está en el lenguaje. FastAPI está orientado en Python, Express.js está orientado en JavaScript. Con respecto al rendimiento, ambos ofrecen excelente rendimiento, pero con diferentes características. Node.js es singlet read con un loop de eventos, mientras que FastAPI puede aprovechar múltiples cores con ASCII, ¿ok? Entonces, FastAPI es mucho más, o en realidad tiene mucho mejor rendimiento, no mucho mejor, tiene un mayor rendimiento que Express. Con respecto a la velocidad, están muy parecidos, aunque FastAPI es un poquito más veloz que Express.js. Y como mencionamos, bueno, FastAPI puede ser asíncrono con multithread, mientras que Express solamente puede ser single thread, ¿ok? Con Event Loop. Es decir, podemos hacer más funciones en paralelos con FastAPI que con Express. Express tiene un ecosistema mucho más grande debido a la popularidad, pero FastAPI tiene un acceso a todas las bibliotecas científicas y de Machine Learning que tiene Python. Con respecto a su tipado, FastAPI aprovecha el tipado de Python, mientras que Express necesita TypeScript para obtener beneficios similares. Y con respecto a la documentación, FastAPI genera documentación automáticamente, mientras que con Express necesitamos herramientas adicionales como Swagger. Básicamente la elección entre estos dos mundos va a depender mucho más en el ecosistema que tú prefieras programar, ya sea JavaScript o Python, que de las características específicas del framework, porque en realidad son muy parecidos. Yo creo que la gran diferencia está acá, pero va a depender obviamente del lenguaje en donde te sientas más cómodo. Bueno, FastAPI está construido sobre dos componentes principales. Starlet, un framework ASCII ligero y de alto rendimiento que permite operaciones asíncronas. Esto significa que puedes manejar múltiples solicitudes concurrentemente sin bloquear el sistema, es decir, puedes recibir varias solicitudes en paralelo. Ideal con APIs con operaciones I/O como base de datos o llamadas a servicios externos. Y Pydantic, que es una biblioteca para la validación de datos, y gestión de configuraciones usando anotaciones de tipo Python. Pydantic maneja toda la validación, serialización y documentación de modelos de datos. Esta combinación, bueno, te permite que FastAPI sea extremadamente rápido, tanto en el tiempo de ejecución como en el tiempo de desarrollo. Con respecto al tipado estático de Python TypeHint, una de las características más poderosas de FastAPI es el uso de anotaciones tipo Python. Las anotaciones de tipo en Python son opcionales. Aquí me refiero a las anotaciones de tipo, por ejemplo, acá. Por ejemplo, si estoy definiendo una clase y pongo el nombre, y el nombre tiene que ser un string. Esto es una anotación de tipo y no afecta la ejecución del código, pero en FastAPI se aprovecha para convertir los datos JSON a objetos en Python, generar documentación automática y proporcionar autocompletado de IDEs. Por ejemplo, si declaramos acá un ítem ID como entero, en Python, si ingresas un número, no te va a mandar un error. Pero acá, ¿qué pasa con FastAPI? Automáticamente validará que el valor sea un entero, convertirá todos los strings a enteros cuando sea posible y rechazará los valores que no puedan convertirse. Todo eso sin escribir ningún tipo de código adicional, lo que elimina gran parte del código repetitivo de validación que normalmente escribirías en otro framework o directamente en Python. Entonces, básicamente, las anotaciones de tipo permiten validación automática de datos, conversión entre formatos, generación de documentación y autocompletado en IDEs. ¿Ok? Ya vamos a ver en detalle cómo ejecutar en Python FastAPI. Aquí les estoy mostrando ejemplos para mostrarles las ventajas de FastAPI. Bueno, aquí me queda un poquito más la documentación, pero bueno, se va a entender igual. Otra ventaja increíble es la documentación automática e interactiva. FastAPI genera automáticamente documentación interactiva para tu API en dos formatos, en Swagger UI y en RedDoc. Swagger UI básicamente una interfaz interactiva donde puedes explorar todos los endpoints, ver parámetros requeridos y probar APIs directamente desde tu navegador. Y RedDoc es una alternativa más limpia y orientada a la lectura, ideal para compartir con otros desarrolladores o clientes. Básicamente esta documentación se genera a partir de tus anotaciones de tipo doc y docstring y se actualiza automáticamente cuando cambias tu código. Nunca más tendrás documentación desactualizada. Eso es lo importante. O sea, por ejemplo, yo creo aquí los tipos de datos y, por ejemplo, acá se genera esta documentación en donde me dice que el ítem ID tiene que ser un entero y que tiene que ser requerido. Y que Q tiene que ser un string y tiene que ser opcional. Entonces, como ven, acá tenemos el ítem ID que es un entero y el Q es un parámetro que es opcional. Por lo tanto, me genera inmediatamente la documentación con Swagger UI, que los parámetros ítem ID tienen que ser entero y requerido y el Q es string opcional. ¿Ok? Y por otro lado, cuando generamos acá un docstring, que es una documentación para una función, un método, etcétera, aquí en Python simplemente me sirve para mostrar en un
en un IDE, por ejemplo, pero aquí se genera la documentación inmediatamente. Por ejemplo, aquí obtiene información de un ítem específico y aquí me explica los ítems, ¿ok? Y como ven acá, me genera la documentación en RedDoc de forma automática y me crea también el tipo de respuesta a través de esta documentación, ¿ok? Pero bueno, donde realmente brilla FastAPI es en la validación automática de datos. Por ejemplo, con Pydantic, una biblioteca ya hemos visto bastante en el canal, podemos crear las clases con los tipos de datos para las validaciones. Por ejemplo, si son string, si son parámetros opcionales, si son float, si son listas, etcétera. Los rangos para los números, por ejemplo. Aquí el precio que tiene que ser mayor que 0. Los campos requeridos, campos requerido, campos opcionales, valores por defecto, por ejemplo esto que sería none, y validadores personalizados. Entonces lo que hace FastAPI básicamente usa estos modelos para validar automáticamente los datos de entrada, rechazando así las solicitudes inválidas antes de que lleguen a tu lógica de negocio y proporcionando mensajes de errores claros. Esto no solo hace que tu API sea más robusta, sino que también reduce significativamente la cantidad de código que necesitas escribir para manejar casos de error, ¿ok? Por ejemplo, acá en esta documentación estamos diciendo que FastAPI valida automáticamente que name sea un string y esté presente, ¿ok? Luego, que el precio sea un número positivo, que tag sea un número no negativo y que name tenga al menos 3 caracteres. Entonces aquí tenemos el validador de name que al menos tiene que tener 3 caracteres, ¿ok? Otra ventaja clave es el soporte nativo para async y await. Básicamente lo que hace FastAPI es aprovechar al máximo las capacidades asíncronas de Python moderno. Con el soporte nativo para async y await podemos escribir código que maneje múltiples solicitudes concurrentemente, realizar operaciones IO sin bloquear, integrar fácilmente con otras bibliotecas asíncronas, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo que no voy a entrar en detalle ahora porque quiero que vayamos poco a poco, pero básicamente son una de las grandes ventajas de FastAPI. Y otra de las ventajas es la inyección de dependencia, que es extremadamente potente y simple. También aquí lo que nos permite con la inyección de bibliotecas, que tampoco voy a entrar en detalle en el código por ahora, pero básicamente es compartir la lógica entre diferentes endpoints, manejar autenticación y autorización, establecer conexiones a base de datos, implementar características transversales como login y crear un gráfico de dependencia FastAPI que FastAPI resuelve automáticamente, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a entrar directamente a cómo crear una aplicación con FastAPI y vamos a ir paso a paso haciendo esto, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta aquí donde ustedes quieran. Yo la voy a crear en el escritorio y voy a poner FastAPI serie porque aquí en esta carpeta vamos a hacer toda la serie de videos. Vamos a abrir esta carpeta y le voy a poner acá video 1 para que sepamos que estamos en el video 1. Lo que vamos a hacer acá luego es abrir esta carpeta con Visual Studio Code o con su IDE favorito. Vamos a ir a la terminal, ya sea ustedes pueden ir a la terminal directamente desde CMD e irse a la carpeta del proyecto, que en este caso tendrían que copiar la carpeta del proyecto, le ponen CD y pegan la carpeta, y le dan Enter. Y aquí ya dentro de la carpeta del proyecto pueden hacer exactamente lo mismo que voy a hacer en la consola de Visual Studio Code. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un entorno virtual. Primero lo que vamos a hacer, eso sí, es verificar la versión de Python que tienen instalada, porque necesitan tener instalada Python 3.7 o más. Entonces vamos a poner Python-versión y les debería aparecer la versión que tienen instalada. Si no tienen Python instalado, les voy a dejar un video acá para que vayan a instalar Python, y si se me olvida dejarlo acá anclado, déjenmelo en los comentarios de que se me olvidó. Espero no se me olvide, pero generalmente se me olvidan esas cosas, ¿ok? O no generalmente, pero a veces sí. Perfecto, entonces una vez que ya validamos que tenemos Python sobre 3.7, que es muy raro que alguien tenga un Python menor a ese, vamos a crear el entorno virtual. Aquí está para crearlo en Windows y para crearlo en Mac OS. Yo lo voy a crear en Windows, obviamente. Entonces vamos a poner Python. Ay, lo puse 2 veces, déjenme borrarlo acá. Ponemos Python-M, este comando, y el nombre del entorno, que le voy a poner igual que el comando para crear el entorno virtual. A esta última palabra le pueden poner el nombre que quieran de entorno virtual. Esto básicamente es para aislar las dependencias de otros proyectos. Le vamos a dar Enter y se va a crear una carpeta acá en su carpeta que va a tener el nombre del entorno virtual. Luego vamos a activar el entorno con esta línea de código de acá. Entonces ponemos el nombre del entorno. Si ustedes le pusieron otro nombre, tienen que poner el nombre del entorno, que es básicamente la carpeta. Script, /script, /actívate, le dan Enter y les va a aparecer acá el nombre del entorno virtual entre paréntesis. Y eso quiere decir que tienen activado el entorno. Vamos a borrar acá en la consola. Y ya una vez que tenemos activado el entorno virtual, podemos continuar. El Linux o Mac OS, así se crea y se activa el entorno virtual, ¿ok? Entonces lo que necesitamos instalar son FastAPI y Ubicorn, que vamos a instalarlo. Con pip install FastAPI y Ubicorn le vamos a dar Enter y vamos a esperar que se termine de instalar. Y aquí también vamos a instalar estas librerías que se recomiendan: Python Multipart, Python Jose Cryptography y Passley PyCrypt, ¿ok?
Estas son opcionales, pero son recomendadas. Yo también las voy a instalar en mi proyecto. Que las vamos a instalar y vamos a esperar que se terminen de instalar esta librería. Luego vamos a poner nuestro primer código y les voy a explicar en detalle antes de pegarlo en mi editor. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería. Desde FastAPI vamos a importar FastAPI, es decir, vamos a importar la clase FastAPI desde el módulo FastAPI. Y básicamente esta clase es el núcleo de framework FastAPI. Al crear una instancia FastAPI estás creando una aplicación web o API. ¿Ok? Que es equivalente al flash-name, ¿ok? Luego en app igual a FastAPI, lo que estamos haciendo es creando una instancia de la clase FastAPI, es decir, estamos creando un objeto de la clase FastAPI y lo estamos guardando en la variable app. Lo que estamos haciendo acá es dándole un título. Este es el título que aparecerá en la documentación automática, mi primera API, luego una descripción, que es la descripción que para la documentación, aprendiendo FastAPI, y la versión de tu API, que en este caso vamos a ponerle 0.1.0, ¿ok? Luego con app.get, lo que estamos haciendo acá es un decorador que tiene una ruta get en la raíz del servidor. Esto es básicamente lo mismo cuando creamos un route en Flash. Lo que estamos haciendo acá es un decorador para la función que vamos a hacer después. Y este slash me indica que estamos en la raíz de nuestro servidor. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos desarrollando Google, sería google.com exactamente. Si yo pongo acá, por ejemplo, un index después del slash, estamos diciendo que estaríamos en google.com/index, ¿ok? Es básicamente la ruta que estamos creando acá para este decorador. Básicamente equivale el app route de Flash, ¿ok? Y cuando nosotros ingresamos a nuestra página web, en este caso a nuestra página principal, te va a ejecutar esta función de acá abajo. Y aquí lo que estamos diciendo que estamos usando una función asíncrona, es decir, que permitimos que esta función se ejecute de forma no bloqueante, ¿ok? Es decir, que se puedan ejecutar otros procesos en paralelo. Y así mejoramos el rendimiento, obviamente, de las aplicaciones concurrentes, ¿ok? Y lo que vamos a retornar acá básicamente un mensaje que va a ser hola FastAPI. Y lo que estamos devolviendo acá es un diccionario, que es un diccionario que tiene una clave, que es la clave mensaje, y su valor va a ser el mensaje, que en este caso va a ser hola FastAPI. Ok, entonces vamos a crear nuestro archivo, que le vamos a poner, ahí lo creé dentro del entorno virtual. Fíjense que no esté dentro del entorno virtual, app.py. Y aquí vamos a pegar nuestro código que ya les expliqué. Vamos a pegar y voy a borrar consola. Y para ejecutar mi aplicación de FastAPI, lo que tengo que hacer es poner esta línea de código que tengo acá, que es ubicorn main. Y en este caso main, si es que mi archivo se llamara main, pero como se llama app, tiene que ser app, ¿ok? Como ven, donde main acá es el nombre del archivo sin la extensión PI, app es el nombre de la variable que contiene la instancia FastAPI, que es esta app de acá, y reload hace que el servidor se reinicie automáticamente cuando se detecta cambios, ¿ok? Y bueno, Ubicorn es básicamente un servidor ASCII ultra rápido para aplicaciones web con Python, ¿ok? Su nombre viene del unicorn y VLOOP y equivale como al flash run, etcétera, o al unicorn, que también se ocupa para aplicaciones asíncronas, ¿ok? Pero bueno, vamos a ejecutar esto entonces en mi aplicación. Denme un segundo que le apreté enter sin querer. Y como acá mi aplicación se llama app.py, si no quieren cambiarle, pues pueden ponerle main.py. De hecho, le vamos a poner main.py para no cambiarle el nombre acá. Y ahora sí, vamos a poner enter y se va a ejecutar mi servidor. Entonces, como ven acá, me dice ubicorn running en esta ruta. Entonces vamos a ejecutar. Y aquí se me abrió mi página web en la ruta que me dio de servidor. Y como ven, me entrega el mensaje hola FastAPI. ¿Ok? Bueno, y básicamente lo que hicimos fue crear una aplicación. Pero un segundito que me está sonando que se terminó de cocinar la comida. Dame un segundo. Ahora sí, disculpen, volví. Bueno, este código básicamente lo que estamos creando es una aplicación FastAPI con un solo endpoint. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo en detalle qué son los endpoints para los que no lo saben. Que básicamente estamos respondiendo a solicitudes GET en la ruta raíz. ¿Ok? Esto sería un endpoint GET. Y si ahora nos vamos, por ejemplo, a la página que me hice aquí, al docs, podemos ver que se me creó la documentación para FastAPI, en donde me dice mi primera API, que es el título de la aplicación, la descripción aprendiendo FastAPI, y tenemos un método que está en la carpeta raíz, que es un método get, ¿ok? Que básicamente no tiene parámetros, y como ven aquí me entrega la descripción. Como ven se creó la documentación de forma automática. Y bueno, creo que por primer capítulo ya es suficiente. Vamos a ir avanzando poco a poco en los siguientes capítulos. Hoy hemos visto por qué FastAPI está ganando tanta popularidad y cómo configurar un entorno básico para empezar a desarrollar. También vimos que FastAPI combina lo mejor de varios mundos, la simplicidad de Flash, el rendimiento de framework asíncrono y características modernas como tipeado estático y validación automática. Ya en el próximo video vamos a profundizar en la creación de diferentes tipos de endpoint. Vamos a entender qué es un endpoint también, cómo manejar parámetros de ruta y consulta, cómo personalizar la documentación automática, etcétera. Y bueno, si te ha gustado mi video y te gusta mi contenido y te gustaría apoyarme de alguna otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago de Patreon no solo me apoyan para yo seguir trayendo este contenido, que se agradece un montonazo, sino que también pueden tener acceso
acceso a todos los códigos que subo al canal. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon que gracias a su apoyo yo puedo ir este contenido al canal, así que muchas gracias José Jotze, Diego, Navis, Eric, Daniel, J. Torres, Adrián, Valeria, Gustavo, Víctor, Alejandro, Hans, Claudio, Diego, José, Oscar, Marco, José Luis, IDBS, Argenis, Eduardo, Bustaro, Isaac, David, Erasmo, Maxwell, Luis, Roberto, Fred, Durán, Durán, Luis, Gustavo, Israel, Diego, Alexandra, Arley, Jorge, Han River, Oscar, José Ignacio, Juan, Manuel, Juan Carlos, Alejandro, Rafael, Felipe, Osbel, Jorge, Pablo, Conversaciones, Axel, Nelson, Rodrigo, Rolando, Francisco, Rey, Héctor, Alonso, Almar, Rafael, Alfredo, Octavio, José, Flavio, Anónimo, Enrique y Sebastián. Muchas gracias a todos. Agradecer también a los miembros del canal de YouTube, a Pedro, Orlando, Ezequiel, Sergio, Dimas, Damián, Matías, Nando, Dal, Jaime, Jonathan, Oscar, Luis, Elcio, Claudio, Juan, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Tai, Claudio y Sebastián. Muchas gracias a todos. Agradecer también los últimos cafecitos que me han llegado a Sergio Sojo, Alfonso García y Jorge Juárez. Y bueno, para finalizar, gracias por ver este video. Espero te haya servido, te haya gustado y te voy a dejar acá 2 videos que seguramente te van a interesar. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.